todo aspecto. En cada lugar que nos traslademos, vayamos, van a haber peligros, van a haber riesgos, ¿no? Lo importante es poder tener las condiciones adecuadas para poder trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en la foto vemos que todo está orden, limpio, bueno, está en orden y limpieza, ¿no? Está limpio y está ordenado. ¿Qué quiere decir esto? Que parte de justamente desarrollar un buen ambiente de trabajo va a depender bastante que desarrollemos el orden y limpieza. Aparentemente parece sencillo, fácil de hacer, pero si esto lo volvemos rutina diariamente, lo volvemos costumbre y enseñamos a los demás colaboradores que lo puedan realizar, definitivamente sería un buen control y definitivamente también esto haría que reduzcan los accidentes o incidentes, ¿no? Va a depender bastante cómo nosotros miramos a nuestro alrededor. Es por eso que algo tan sencillo que se promueve o que básicamente se tendría que hacer es importante para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La ley 29783, como parte de los registros obligatorios, si bien es cierto, me indica que tengo que identificar los peligros, evaluar los riesgos, efectivamente, ¿no? Pero en el contexto macro, también nos menciona que existen 5 riesgos, 5 factores que tendríamos que identificar estos riesgos. Y es más, uno de los registros obligatorios que pide esta normativa es que se pueda hacer la evaluación a través de un monitoreo ocupacional o a través de un registro ocupacional, evaluación para ver cómo está afectando estos riesgos justamente a la empresa. Y acá tenemos 5 que justamente son los considerados sí o sí, de acuerdo a normativa y de acuerdo justamente a la realidad o al contexto donde está la empresa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el primero, que vemos que la persona se está tapando los oídos. Ese es un riesgo de agentes físicos, porque estamos considerando lo que es ruido. El ruido, lo que es temperatura, lo que es vibración, iluminación, son de factores físicos. Todos ellos conforman a los riesgos de factores físicos. Es por eso que es importante poder evaluar qué tanto está afectando, por ejemplo, la temperatura a los trabajadores, qué tanto está afectando la iluminación. Hay una muy buena iluminación o no lo hay. El ruido también, ¿no? Si en el área de trabajo donde estoy hay un ruido constante, pasa lo más, pasa de los 85 decibeles, entonces eso generaría algún tipo ya de ruido y traería como consecuencia justamente una enfermedad profesional o un daño básicamente a la persona en sí, ¿no? Es por eso que es importante que antes de identificar los controles para poder mitigar estos riesgos, tenemos que tener un clara, una clara contexto, se puede decir, o análisis de que si estos riesgos nos afectan o no nos afectan, ¿no? Y entre ellos tenemos los factores de agentes físicos, que es lo que les comentaba, ¿no? Ruido, vibración, temperatura y también tenemos iluminación. El otro factor o el otro tipo de riesgo tenemos ahí que está una persona con unas probetas es de factores químicos. Entonces, estos riesgos justamente generados, ¿no?, por la manipulación y uso de productos químicos puede afectar también a los trabajadores a través de la inhalación, a través del contacto directo, entre otros, ¿no? Por eso que también se debe considerar este factor, este factor básicamente como un riesgo químico. Tenemos ahí una araña, por ejemplo, ¿no? Una arañita, esto representa básicamente al monitoreo o a los riesgos biológicos, ¿no? Si bien es cierto, no necesariamente puede ser una araña, puede ser también lo que es el COVID, por ejemplo, ¿no? Que lo vimos en 2020, también es un riesgo biológico. Entonces también se debería de considerar estos tipos de riesgos cuando hagamos la identificación de peligro. Tenemos el riesgo ergonómico, ¿no?, que tiene que ver con la postura de trabajo. Justo vemos unas manos que están con el teclado que está digitando, ¿cierto? Y ahí tiene que ver bastante con la posición justamente de la persona al colocar sus manos, al mirar el monitor, al sentarse,
al también realizar cargar un objeto pesado. Entonces, todo lo relacionado a lo que es la ergonomía, a la postura del trabajador, también tenemos que identificar esto como un riesgo, ¿no? Y finalmente tenemos los riesgos psicosociales. Vemos la persona que está estresada, está preocupada por la sobrecarga laboral. Entonces, esto básicamente también es un factor importantísimo que en sí esto ha demostrado que generalmente la mayor cantidad de accidentes que han habido en las industrias es debido a un tema psicosocial, debido a que el trabajador no ha estado concentrado bien, debido a que ha estado distraído, ha estado preocupado, porque si bien es cierto, un colaborador que tiene muchos años de experiencia, ¿no? Y muchas veces lo dicen, ellos indican, no, no me va a pasar a mí, pero sin embargo, al momento de estar distraído o estar preocupado por X motivo o esto o muchas alteraciones de trabajo, puede generar un accidente laboral, ¿no? Es por eso que es importante que se pueda realizar este monitoreo del riesgo psicosocial a los colaboradores. La ley no te especifica una frecuencia exacta, no te indica una frecuencia exacta. Eso es a criterio y evaluación de la empresa, de ustedes mismos, ¿no? ¿Qué tanto les afecta? Si vemos que hay mucha rotación de personal en la empresa, tenemos que hacer que el riesgo psicosocial sea anual, no cada 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque no van a tener un resultado más confiable. De igual manera, para el riesgo ergonómico, para el riesgo biológico, para el riesgo químico y para los agentes físicos. Pero de alguna u otra manera, ustedes tienen que tener un valor cualitativo o un resultado, ¿no? Demostrable que sí o no les afectan estos factores de riesgo. Estos 5, porque básicamente son 5 factores que afectan justamente a la empresa. ¿No? A eso vamos a dejarlo para después. Aparte, otro punto, tenemos lo que es funciones y responsabilidades. Entonces, la ley 29783 ya me especificó un punto que hablamos de lo que es los riesgos. Tenemos 5 factores de riesgo, ¿no? Hablamos también sobre lo que qué es la seguridad y salud del trabajo. Y aquí ya en el tercer punto vamos a ver lo que es las funciones y responsabilidades. Esto también es lo que me pide la ley. ¿Cuáles son esas funciones de los trabajadores? ¿Qué responsabilidad tienen estos trabajadores justamente en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Asimismo, también lo que nos dice la ley básicamente es cuando la empresa tiene más de 20 trabajadores o cuando tiene menos de 20 trabajadores, ¿no? Entonces, cuando tiene más de 20, tenemos que tener un comité, que ellos van a ser los representantes tanto del empleador y del trabajador. Y cuando son menos de 20 trabajadores, tenemos a los supervisores, ¿no? Que también representan al trabajador y prácticamente se comunican directamente con la alta dirección o con la máxima autoridad de la empresa a fin de proveer los recursos e implementar, mantener el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Esto es lo que menciona justamente la ley 27783, me habla bastante general cuáles son las funciones, quién es el representante del sistema de gestión de seguridad, puede ser el comité, puede ser el supervisor, pero es una exigencia normativa legal. Otro punto también que nos menciona lo que es la ley de seguridad y salud del trabajo, la ley 29783, es acerca de lo que es el entrenamiento, competencia y toma de conciencia. Lo que nos dice aquí es que el trabajador debe ser capacitado al momento de la contratación, durante el desempeño de la labor y cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología. Esto quiere decir de que el colaborador tiene que estar periódicamente, constantemente capacitado, ¿no? Tiene que haber una frecuencia periódica, ¿no? Cuando ingresó, ok, recibe una inducción, ¿no? Que es la primera vez cuando ingresa a la empresa y se le capacita, una inducción. Durante el desempeño de la labor, exactamente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes todos los días realizan una actividad, es importante poder dar una charla
una capacitación indistintamente al tiempo que demande, pero darles esta capacitación a fin de que el colaborador básicamente pueda desempeñarse y pueda realizar su trabajo sin temor y sin que pueda y sin que genere algún tipo de accidente o incidente, ¿no? Esto es lo que me pide este punto, lo que es la parte de la capacitación. El entrenamiento ya se refiere a algo más práctico, ¿no? Básicamente es una capacitación o ella es un entrenamiento, como lo dicen, pero de la actividad que ustedes van a hacer propiamente enfocados a respuestas de emergencia, ¿no? Por ejemplo, cuando se considera respuesta de emergencia, tenemos a lo que es sismo, tenemos a cuando se dé un incendio, tenemos a netamente lo que es primeros auxilios, no, son respuestas de emergencia de manera inmediata, lo cual estos también tienen que ser capacitados y lo más importante, tiene que haber un entrenamiento, o sea, el personal tiene que saber cómo actuar ante estas situaciones de emergencia. A eso le llamamos entrenamiento, ¿no? Toma de conciencia básicamente es un punto donde la empresa tiene que realizar distintas actividades a fin de poder llegar al trabajador, a fin de que el trabajador tome conciencia de estas actividades, de estos controles y de estos peligros, básicamente del sistema de gestión, ¿no? Y eso ustedes lo pueden hacer a través de capacitaciones, lo pueden hacer a través de campañas, lo pueden hacer a través de publicaciones en la empresa, en la página web, o sea, tratar de concientizar al colaborador en los puntos justamente de sus actividades propiamente dichas. Eso es lo que me pide también este punto de la ley 29383, lo que es toma de conciencia. Y la competencia, bueno, básicamente se refiere a si el personal que básicamente labora en la empresa es competente, ¿no? Competencia basada en justamente educación, formación y experiencia, ¿no? En esos tres aspectos. Entonces tenemos que tener definido, tenemos que tener evidenciado básicamente, ¿no? Para el colaborador su educación, su formación y su experiencia. Justamente viendo el tema de respuesta de emergencia, acá tenemos un punto ya más exacto, ¿no? Acá la normativa, la ley ya te menciona de lo que es la preparación y respuesta de emergencia. Entonces, acá tiene que ver bastante con el tema de los simulacros. Acá indica que el trabajador participa en la elaboración, implementación y actuación en respuesta de situaciones de emergencia, ¿no? O sea, está participando. ¿Cómo participa? A través de las capacitaciones, a través de involucrarse en los simulacros que se van a realizar y a través de las oportunidades de mejora que justamente se le puede identificar y brindar. Otro punto que también te exige lo que es la ley 29783, la ley de seguridad y seguridad del trabajo, es acerca de la investigación de accidentes e incidentes laborales, ¿no? Entonces, acá indica que el trabajador participa en la investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo y sus efectos en la SST, que es la seguridad y salud del trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que evidenciar básicamente acá cómo el trabajador participa en esta investigación, ¿no? Tiene que haber un accidente, tiene que haber un incidente, una enfermedad, para que se pueda tener la participación justamente de los colaboradores, ¿no? Esta participación sirve como evidencia de que ya se ha difundido el plan de emergencia, se ha difundido cuáles son los lineamientos y procedimientos, básicamente para poder culminar esta etapa, ¿no? Para poder generar la evidencia o generar el registro respectivo de lo que es la investigación de accidente e incidente laboral. Ya, está. Ahora, lo que es la normativa no te habla netamente de lo que es la frecuencia de los simulacros, no, no te especifica con qué frecuencia. Pero recordemos que nosotros a nivel del territorio nacional existe una normativa, en tal caso la PCM
mediante decretos supremos, indica ya o establece una frecuencia, ¿no? A fin de poder realizar estos simulacros multipeligros y estos tienen que aplicarse a todas las empresas, ¿no? Eso básicamente es lo que indica como frecuencia, ¿no? Por ejemplo, en este año entiendo que han habido dos, que es en mayo y el 15 de agosto, ¿cierto? Entonces, esas dos ya han estado establecidas, básicamente, los simulacros a través de una normativa legal vigente. Y en base a eso es lo que se tiene que generar la evidencia, ¿no? Entonces, esto básicamente es lo que se define a lo que es investigación de accidentes e incidentes, ¿no? Tener que ustedes tengan su propio programa de generación justamente de los simulacros, que puedan participar ahí en de conformidad básicamente pues con las normativas legales vigentes actuales, ¿no? Luego, finalmente, ya como parte del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, tenemos lo que es la revisión por dirección. La revisión por dirección justamente es donde la dirección de la organización considera las recomendaciones de SST, del comité o puede ser también del supervisor, a fin de adoptar las medidas preventivas y correctivas. Básicamente la revisión por dirección tampoco no especifica una frecuencia, pero sí la ley te dice que la revisión de la documentación propia del sistema de gestión de seguridad mínimo tiene que estar una vez al año, anual. Entonces, en base a eso es donde ustedes van a tener que mostrar toda la documentación a fin de que básicamente se dé esta revisión por dirección. Y como indica, ¿no? A fin de poder adoptar las medidas preventivas y correctivas indicadas, ¿no? Recordemos que esta revisión por dirección se ve en varios puntos. Se ve, por ejemplo, el estado de seguimiento de los acuerdos anteriores, de que se ha cumplido o no se ha cumplido. También se ve lo que son las inspecciones, qué inspecciones se han realizado, qué inspecciones no. También se cubre también de lo que es la estadística de seguridad sobre el trabajo, cuántos accidentes, incidentes. Entonces, todos estos puntos tienen que mencionarse en la auditoría, básicamente en la revisión por la dirección, ¿no? Eso es lo que se tiene que evaluar en este punto. Ya. Vamos a entrar ya a algo más específico. Al momento de que uno quiere implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la ley 29783 y su reglamento, tenemos que tener propiamente documentos, registros del sistema como tal. Estos documentos definitivamente tienen que estar aprobados de acuerdo a normativa, ¿no? Si es, por ejemplo, la matriz IPRC, mapa de riesgo, recordemos que tiene que estar aprobado por el comité, ¿no? Entonces, se tiene que evaluar cuáles son los documentos y la normativa, hacer presente las funciones del comité, que entre ellos está aprobar justamente algunos documentos como el plan anual, como la matriz per se, como el mapa de riesgos, como el programa anual, propiamente a ser aprobado por el comité o por el supervisor, por ambos, ¿no? Entonces, eso es parte de. Y la documentación básicamente que se tiene en sí o que se debería de tener, comenzamos primero con la política. La política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Esta política y estos objetivos del sistema de gestión son establecidos por la alta dirección. Tienen que ser aprobados también por la alta dirección y por el representante también de los trabajadores, ¿no? Y lo más importante es que tienen que ser difundidos a todos los colaboradores de la empresa. Entonces, imagino que ustedes en sus empresas deben tener una política, deben tener objetivos, quizás enfocados a calidad u otro sistema de gestión. Entonces, es una exigencia también de que se tenga esta política y estos objetivos, pero en materia de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que la política y objetivos tienen que difundirse. Esta política tiene que difundirse, tiene que aprobarse y tiene que estar disponible a las partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas?
los proveedores, los clientes, los colaboradores, no todas las entidades que de alguna u otra manera hay una relación directa e indirecta, tiene que comunicarse sobre esta política y objetivos. En el artículo 32 es lo que me pide esta documentación. ¿Qué más? Tenemos la matriz y per se, ya definitivamente, imagino muchos lo conocen, ¿no? La matriz de identificación de peligros, evaluación y determinación de controles, ¿no? Riesgos también. Entonces, esta matriz y per se, en primera instancia, tiene que estar desglosada o tiene que identificarse los peligros y riesgos de las actividades y tareas de los puestos de trabajo. ¿Qué quiere decir ello? Que tiene que estar identificado el puesto de trabajo, tiene que estar identificado la tarea, la actividad de ese puesto de trabajo, tiene que estar identificado cómo vas a hacer la evaluación de los riesgos, ¿no? Y para la evaluación de los riesgos tenemos tres metodologías. Las tres metodologías están en la resolución ministerial 050-2013, que son los formatos referenciales del sistema de gestión. Entonces, la matriz per se es un documento vivo, como le dicen. ¿Por qué? Porque este documento va actualizándose constantemente, ¿no? Cada vez puede haber más peligros, menos peligros, más riesgos, un nuevo puesto de trabajo. Entonces, tiene que ser un documento que periódicamente se va a ir actualizando y se va a ir mejorando este documento, lo que es la matriz per se. Recordemos que la matriz per se elabora con la participación de todos. Todos los colaboradores que ocupan distintos puestos tienen que participar en la elaboración de la matriz per se y tiene que evidenciarse esa matriz per se. Tiene que actualizarse o revisarse mínimo una vez al año, ¿no? Eso es lo que van a pedir como evidencia, ¿no? De la revisión considerable mínima anual, si caso fuera necesario, pero debe existir esa evidencia de la revisión. Otro documento que tenemos acá es lo que es el mapa de riesgo, ¿no? El mapa de riesgo es un mapa muy similar al plan de evacuación, a diferencia de que solamente, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Mapa de riesgos, que tiene solamente riesgos. ¿Cómo qué? Riesgos ergonómicos, riesgos de caídas, riesgos, por ejemplo, eléctricos. Entonces, todos los riesgos que se pueden identificar en una empresa tienen que estar plasmados en este mapa de riesgos. Recordemos que justamente el mapa de riesgos es un documento que se aprueba por el representante de los trabajadores, por el comité o por el supervisor, pero es un documento que se aprueba como tal y se difunde también a todos los colaboradores. Y más que la difusión, también tiene que orientarse a la exhibición, ¿no? Así como el caso de la matriz per se, así como el caso de la política y objetivos, este mapa de riesgos tiene que exhibirse básicamente a la vista de todos los colaboradores. Ahora, tenemos también un documento que es importante, que es exigible básicamente cuando la empresa tiene más o igual a 20 trabajadores. Por ejemplo, tenemos el Reglamento Interno de Seguridad en el Trabajo, el más conocido como el RIS. Este documento de igual manera es aprobado por el representante del trabajador, o sea, el comité o el supervisor, y es donde contiene todas las actividades y cómo se va a llevar a cabo este sistema de gestión. También contiene básicamente las sanciones o los reglamentos básicamente que la empresa tiene que establecer a los trabajadores en caso que no se cumpla básicamente con algunas disposiciones o con algunas pautas del empleador, como por ejemplo utilizar adecuadamente los EPP, asistir a las capacitaciones, etcétera, ¿no? Entonces, este documento, el modelo o la estructura, también lo podemos identificar en la RM, en la Resolución Ministerial 050-2003, ¿no? Ahí tenemos cómo más que todo está la estructura y las actividades que indican justamente para este documento. Pues ya tenemos la política, ya tenemos la matriz, ya tenemos el mapa de riesgos. La planificación preventiva básicamente es en sí es la planificación, es la actividad que ustedes van a proyectarse en materia de seguridad y salud del trabajo.
¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? Se van a hacer monitoreo, se van a hacer capacitaciones, se van a hacer auditorías. Toda esa parte básicamente de la planificación preventiva es lo que se va a tener que generar. Y finalmente, como documento importante, que lo pide el artículo 32 de la ley 29783, es el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, el SST, ¿no? Entonces, este programa anual también tiene que estar aprobado por el comité, por el supervisor, y es un documento que contiene todas las actividades que tiene que generar la empresa a fin de mantener este sistema de gestión. ¿Como cuáles? Por ejemplo, inspecciones, y toma de exámenes médicos, capacitaciones, ¿no? Inspecciones por la parte del cumplimiento de objetivos, de todo esto es parte justamente del artículo 32 y es de lo que me piden y de lo que está establecido el programa anual de SST, ¿no? En el artículo 33, el siguiente artículo, tenemos los registros obligatorios. Ahí justamente yo he colocado, por ejemplo, la RM 050-2013, ¿no? Que son los formatos mínimos referenciales de SST. Aquí tenemos varios modelos, por ejemplo, de un plan anual, de un programa anual, de un reglamento interno de seguridad y salud. Todo esto ya lo tenemos justamente mapeado en la resolución ministerial 050. Y en el artículo 33, justamente, me indica ya los registros obligatorios de SST. Entonces, los registros que básicamente van a estar ahí y que van a necesitarse en algún momento, no sea registro digital, electrónico o físico. Por ejemplo, tenemos como primer caso el registro de los accidentes de trabajo. Efectivamente, ¿no? Los accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales. Recordemos que estos registros tienen un tiempo de archivo, ¿no? Tiempo de archivo activo, que también está mencionado en la norma, ¿no? Puede ser de 5 años, 10 años o 20 años, ¿no? Entonces, eso va a depender del tipo de registro que ustedes tengan. Entonces, uno de ellos son los registros de accidentes de tránsito, enfermedades, de incidentes y otros incidentes, ¿no? El cual, pues, este registro debe contener la investigación y el reporte como tal. Tenemos también otro registro obligatorio, el registro de los exámenes médicos ocupacionales. También se tiene, ¿no? Y es importante que se tenga estos exámenes ocupacionales porque es un cumplimiento normativo a fin de poder cumplir la RM, resolución ministerial 312 que en 2011, que son los protocolos médicos de MINSA. Como registro obligatorio también tenemos los registros y monitoreos. Hay justo lo que habíamos dicho al inicio, agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y económicos, no son 5. Y debe existir este registro de cada uno de ellos, ¿no? Tenemos lo que son los registros de inspecciones internas, ¿no? Bueno, las inspecciones sí es más conocido básicamente, son las inspecciones propiamente que hace el personal, ¿no? Puede ser el supervisor o puede ser una persona que designe, pero con conocimientos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, básicamente se refiere a ello. Sería básicamente este registro de inspecciones como por ejemplo inspección de extintores, inspecciones de botiquines, inspecciones de, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo, inspección de luces de emergencia, entre otros. Todas estas inspecciones están dentro de este registro. Tenemos el registro de estadística de seguridad, tenemos el registro de equipos de seguridad, que es la entrega de estos equipos, como por ejemplo el caso de los EPPs, y tenemos también el registro básicamente de equipos de seguridad, de inducción, capacitación, justo lo que hemos visto al inicio, es distinto una inducción, es distinto una capacitación, un entrenamiento, ¿no? Registro de auditorías también lo pide, ¿no? Lo que es seguridad y salud del trabajo, y finalmente tenemos que tener una línea base. La línea base básicamente es el punto de partida, el diagnóstico de cómo está la empresa en el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, ¿no? Se puede decir que esto
es lo primero que se tiene que hacer, ¿no? Una línea base. La línea base básicamente para que podamos identificar la brecha del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, acá yo les recomiendo algunos procedimientos. Si bien es cierto, la norma no te exige procedimientos, pero es recomendable a través de los formatos, porque ustedes van a generar formatos, van a generar registros propiamente del sistema de gestión. Entonces, podemos tener un procedimiento de trabajos de alto riesgo, podemos tener un procedimiento IPC, podemos tener un procedimiento de investigación de accidentes, podemos tener un procedimiento de inspecciones, podemos tener un procedimiento de auditorías, un procedimiento de control y gestión de PPs. Entonces va a ser necesario que ustedes evalúen cuáles son los registros que se tienen, cuáles son los documentos, y en base a eso poder ir generando estos procedimientos. Entonces, este básicamente de la ley del 1983, ahí tenemos varios puntos, tanto como documentos propios, y también tenemos como registros, no como tal, ¿no? Documentos propios, que está aquí, que tenemos que exhibirlo, ¿no? Tenemos que exhibirlo, tenemos que capacitar al personal para que ellos de alguna u otra manera puedan evaluar y puedan verificar y lo puedan realizar, más que todo esta documentación, ¿no? Que es exigible. Y por otro lado tenemos los registros, que básicamente es evidencia de las actividades propias justamente que realiza la empresa, ¿no? Por la máxima autoridad, ¿no? Son registros que tienen un periodo de caducidad, por ejemplo, los registros de inducción, capacitación, 5 años, los exámenes médicos, entiendo que es 20 años o 40 años me parece, los monitoreos ocupacionales, 5 años. Entonces, cada uno de estos registros tienen también un periodo, un tiempo de archivo o de mantener esta información en la empresa. Entonces, eso también es importante que lo puedan considerar. Y bueno, lo adicional básicamente son los procedimientos como tal del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, ¿no? Entonces, eso más que todo, estimados, quería comentarles. La ley 29783 es una normativa amplia, pero va enfocado justamente a los factores que hemos visto, como por ejemplo los monitoreos, los factores de riesgo, lo que es el IPRC, lo que son las respuestas de emergencia. Entonces, todo eso es básicamente está considerado en la ley y básicamente se tendría que dar cumplimiento a fin de que no tengan, pues no se tenga ningún inconveniente a futuro, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si hasta ahí ustedes tendrían alguna consulta, alguna duda. Este tema es de suma importancia y más que todo me gustaría que me comenten ustedes que ya trabajan en una empresa y si han implementado o están implementando este sistema de gestión de seguridad y cómo lo están llevando a cabo. Ok, Bien. gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, por la excelente ponencia que nos ha brindado de este tema muy importante, que es la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya vemos manitos levantadas, quiere decir que tenemos preguntas, consultas. Entonces vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Antes recordarle a los participantes que deben alzar la manito y se les dará el uso del micrófono para que puedan realizar sus preguntas respecto al tema y brevemente, por favor, de acuerdo al orden en que veamos las manitos levantadas. Vamos a empezar con Edwin Antonio Criollo. Se está solicitando que active su audio, por favor. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer al exponente por el tiempo, la programación y los buenos puntos que ha tocado el día de hoy. Y bueno, quería comentar en sí, ahorita estoy haciendo un trabajo para una empresa que se dedica al rubro inmobiliario y esta empresa no tiene área de seguridad y por ende no tiene un sistema de gestión implementado. Entonces, yo he tenido ya una reunión con dicha empresa, ya les expliqué a ellos referente muy bien al tema de la 29783 como decreto supremo y cuáles son los perjuicios que podrían tener hasta por una posible intervención de lo que es la zona FIL, quizás con ellos.
Entonces ya les indiqué más o menos qué documentación es lo que deberían tener, al menos como mínimo como empresa. Quería saber directamente si esta documentación, aparte de ser obligatoria, qué tan importante es dicha implementación a ellos ante una posible intervención en SUNAFIL. Y segundo punto, eh, a su vez a ello, dicha implementación es, es parte para lo que es adquirir la ISO 45001. Esa es mi consulta. Hola, estimado, ¿qué tal? Excelente. Mira, justo comentaste de que al no tener un sistema de gestión podría haber una interacción o una participación de la zona PIB. Yo te diría que eso sería el comienzo, porque esto podría llevar hasta la prisión preventiva del gerente general, ¿no? Hasta una multa o hasta el cierre definitivo de la empresa. Entonces, básicamente porque uno no lo ve así, uno lo ve de manera pequeña porque no hay accidentes, porque no hay muertos, porque no hay accidentes incapacitantes o incidentes que puedan generar algún daño en la persona o al medio. Pero cuando esto ocurriera, el inconveniente no sería la SUNAFIL como tal, sino sería el perjuicio que esto traería a la gerencia o al representante legal de la empresa al tener pues una cola. ¿Qué quiere decir esto? De que tendría una sanción, tendría una prisión preventiva por no tener los controles básicamente del sistema de gestión de seguridad. Toda esta documentación que te indico es parte de también una norma ISO, claro, pero recordemos que la norma ISO 45001 de 2018, que es el sistema de gestión, es mucho más amplio. Si tú implementas tu ISO, estás implementando definitivamente la ley 29783, ¿no? Es parte de, la ley es parte de la ISO, porque la ISO es un todo, es un 100% se puede decir, y la ley es un 80%. Entonces el 20% es más documentaciones que te pide como tal la ISO, ¿no? Pero sí te ayuda a tener algunos requisitos de la norma, por ejemplo, como la política, como el 8.1 que son los controles, como el 9.1 que son las auditorías. Entonces te ayuda, pero no lo es todo. Entonces te va a faltar, va a haber documentación que vas a tener que complementar adicional, como por ejemplo una matriz legal, como por ejemplo una matriz de la gestión del cambio, como un FODA, por ejemplo, un fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que eso no te pide la ley, te pide la ISO, no un mapa de procesos, ¿no? Entonces, esas cositas sí tendrías que evidenciarlas e implementarlas muy aparte de la ley 29783. Eso sería todo, mi estimado. Gracias. Bien, seguimos con la pregunta de José Antonio Lizarzaburu. Se te está solicitando que actives tu audio, por favor. Buenas, ¿me escucha? Sí, Buenas sí se tardes. le escucha. Buenas, ¿qué tal? Muy agradecido pues, por la información que nos están dando y por esta capacitación, ¿no? Al exponente, que es muy buena. Eh, señor exponente, una consulta, por favor. Mire, eh, quiero mencionar algo que pasó en la mañana con un compañero de seguridad ciudadana en Chicago. Ha tenido, es motorizado, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Ha venido un carro en contra y ha habido un choque frontal, ¿no? El hombre, el joven o el agente ha sufrido, ¿no? Lesiones. En este caso, por ser un trabajo de alto riesgo, considerado ya el trabajo de serenajo, se le tiene que derivar a una clínica, ¿no? Por el XCTR. Ahora usted mencionó también que hay un registro, ¿no? Sobre accidente de tránsito, sobre accidentes, creo, de trabajadora, algo así comunicó, informó usted por este medio. Eh, si, si no le han dado, como se dice, su equipo de protección, ya que él está manejando un vehículo motorizado, ¿no? En la cual, en este caso, el empleador tiene que brindarle todo su equipo de protección, el EPP, como se dice, ¿no? Si no ha sido así, eh,
¿qué, qué es lo que le corresponde en este caso al empleador, ¿no? Una sanción, SUNAFIL, o qué entidad lo puede sancionar o hacer algo por este motivo que no le han dado el equipo de protección, ¿no? Al efectivo de Serenazgo, ¿no? Esa es mi pregunta. A ver, por favor. Bueno, ya, bueno, estimado. Para que la SUNAFIL intervenga, primero tiene que conocer el hecho, primero tiene que saber lo ocurrido. Y porque ellos no van a saber, pues, definitivamente, internamente esto ha pasado, ustedes ya lo saben, pero si nadie denuncia o nadie reporta esto ante la SUNAFIL, o la SUNAFIL no hace una inspección inopinadamente y verifica ello, pues no se va a poder hacer, ¿no? Entonces, primero sería que el colaborador ponga una denuncia, ¿no? Ponga una denuncia o se presente en la SUNAFIL y reporte el caso, ¿no? Denuncie porque se ha accidentado y no ha tenido pues los implementos de seguridad. Luego de ello, el procedimiento administrativo dice que ya la SUNAFIL tiene que hacer las investigaciones respectivas, o sea, tiene que dirigirse a la empresa a investigar, realizar las investigaciones, ¿no? Primero consultar por aquí, preguntar por allá, ver la evidencia, porque no es de la noche a la mañana, eso es un proceso. Entonces, una vez que ya ellos hagan la investigación, hagan las consultas, vean a los testigos, verifiquen ello, recién notificarán para que la empresa o el empleador haga su descargo respectivo, ¿no? Porque ellos también tienen un derecho a descargo, ¿no? A fin de ver, a ver, qué es lo que dicen ellos, ¿no? Ellos escuchan a ambas partes, tanto del trabajador y tanto de la empresa. Los del trabajador lo van a hacer cuando vayan y levanten información. Y la empresa es cuando vayan y notifiquen y presenten y exijan o le pidan básicamente el descargo. Entonces, con esas dos, ya definitivamente la SUNAFIL va a evaluar y va a tomar la decisión pues respectiva, ¿no? Si amerita pues una sanción o no, ¿no? Entonces, básicamente, ese sería el procedimiento estimado, ¿no? Pero como te digo, ahorita sabemos porque tú nos estás diciendo. A menos que haya acá en los testigos alguien de los UNAFIL y haya tomado nota, ya tiene conocimiento, ¿no? Pero mientras tanto, tiene que haber alguna comunicación, alguna denuncia de por medio para que la UNAFIL recién actúe, ¿no? Eso sería todo, ¿no? Capacitor, ahora, si no, como le digo, si no tienen los equipos de protección, o sea, como si no se va a ir a la investigación, todo eso, creo que hay un artículo 168A del Código Penal, ¿no? Que expone a su trabajador al peligro y al riesgo. Es uno. Ahora, lo segundo, el sindicato también puede actuar ahí, un sindicato también puede actuar ahí en representación de los trabajadores. Esa es otra, ¿no? Ahora, y si por ahí también, después que acaben el curso, esto fuera tan amable de pasarnos o comunicar, no sé, hay varios compañeros que están acá, sobre el anexo 5, ¿no? ¿Quiénes son los que están ya en el anexo 5 de lo que es de los temas de trabajo de alto riesgo, ¿no? Gracias. Claro, claro. Pues eso, como te digo, todo es un proceso, ¿no? Entonces, ahorita, primero no es acusar y está, sino primero es que la SUNAFIL realice la investigación respectiva y ellos ya solo van a poder identificar, no se usó EPP, ¿por qué no se usó EPP? No se capacitó, porque no solamente es EPP, también es capacitar. Puede ser que le hayan dado el EPP, pero nunca se le ha capacitado. Puede ser que se le haya capacitado, pero sin EPP. Entonces, se tiene que hacer una investigación respectiva a fin de poder pues llegar a una mejor conclusión. Vale, estimado. Ok, gracias. Gracias. Bien, seguimos con la pregunta de Walter Sier. Walter, se te está solicitando que actives tu micrófono, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la capacitación. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, se te escucha. Una consulta sobre la investigación de los accidentes. Si el Comité de Seguridad también tendría que hacer la investigación de accidentes de un tercero que está haciendo labores dentro del local, o ese tercero ya se ocupa con su propio comité, y si también deberíamos incluir, por ejemplo, en nuestro local hay clientes que entran y uno, por ejemplo, se cae y se golpea, ¿también debería ser incluido dentro de la investigación esos accidentes? Hola, estimado. ¿Qué tal?
En base, bueno, no te entendí bien la primera pregunta, pero la segunda pregunta entiendo que es por los clientes. En tu matriz IPACC, tú tienes que considerar a todos aquellos que ingresen a tus instalaciones, o sea, visitantes, ¿no? Ponte, yo, por ejemplo, me voy a tu empresa, ¿no? Yo soy un visitante, sea cliente, sea proveedor, ¿no? Y yo me accidento porque tienes una condición insegura, que son tus escaleras. Yo me accidento. Yo te pregunto, ¿eso es en sí, eso debería ser también investigado y debería también registrarse porque es un accidente ocurrido dentro de las instalaciones de la empresa, ¿no? Entonces, para eso ustedes me tienen que considerar a mí en su matriz y per se de ustedes. Y en la matriz y per se, ustedes tienen que identificar cuáles son los controles que deberían tener los visitantes, ¿no? Quizás yo al momento de ingresar me acompañan en el recorrido, quizás me hacen una pequeña charla, entre otros, ¿no? Este mismo procedimiento que hacen otras empresas cuando llegan visitantes o llegan contratistas a realizarles una inducción. Uh-huh. Así sería, estimado. Gracias. Bien, seguimos entonces con José Natán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿No me escuchan, verdad? Sí, se le escucha. Ok, bien. Primeramente, agradecerles por estas capacitaciones que están dando, ya que nos ayuda a poder entender más sobre la normativa nacional y nos ayuda a ponernos más al día referente a las normas laborales. Mi pregunta es, ¿quién debería hacerlo en este caso la evaluación de riesgos a la mujer lactante o madre gestante? ¿Nuestro especialista de seguridad o el médico ocupacional o la enfermera? Quisiera que me ayuden en eso. Si es que también existe algún, por ejemplo, algún formato ya establecido sobre la evaluación de riesgos de madre gestante o lactante, que me pudieran dar algún alcance más referente a este tema, le agradezco. Claro, ok, estimado. El responsable en sí es la alta dirección. Ni lo uno ni lo otro, la alta dirección. La alta dirección, en apoyo del especialista del sistema de gestión y del médico ocupacional, tiene que trabajar ello. Ahora, los dos tienen que apoyarse en la mano. El médico ocupacional por la parte de salud y el del sistema de gestión, o el especialista del sistema de gestión, porque él ha identificado los actos de las condiciones inseguras que puede afectar a esta persona. Y el médico es donde él va a incluir qué tan impacto o qué tan severo va a afectar este riesgo a esa persona que está en periodo de lactancia, ¿no? Entonces, básicamente es un trabajo en complemento, es un trabajo en conjunto de los dos. Es por eso que el médico ocupacional tiene que ser también allí, entiendo que es un tercero, a veces, muchas veces es un tercero que contrata sus servicios pues esporádicamente y apoya al sistema de gestión de seguridad o al especialista o al supervisor en realizar estos controles, ¿no? En general algunos documentos, pero el trabajo estimado es de los dos, es en conjunto. Cada uno tiene su rol. Uno ve por el tema de la seguridad como tal, dar soporte, y salud por el tema de cuál sería el impacto, cuál sería la severidad del caso, en este caso, para esta persona, ¿no? Los dos tienen que apoyarse, estimado. Ok, gracias. Y la pregunta también era si es que existía ya algo estandarizado para la evaluación. Existe un Criterios. existe una normativa que te ayuda a poder evaluar, pero sí, no recuerdo exactamente el nombre de la normativa, pero sí lo puedes tratar de buscar ahí en internet, pero sí existe, pero así un anexo como tal en formato, no hay. Ok, listo, gracias, muy amable. Vale. Bien, seguimos con Jair Soto. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, en primer Buenas lugar, tardes. agradezco la ponencia brindada. Con relación a mi pregunta, quisiera hacer este siguiente supuesto. Como usted estaba comentándolo
comentando, perdón, con relación a las diapositivas iniciales, con relación a los documentos obligatorios del sistema de gestión de seguridad, indicó que para la etapa de planificación se tiene que elaborar un estudio de línea base, en primer lugar. A partir de ahí entramos en la etapa de planificación con la elaboración de los documentos obligatorios que te indica la ley de seguridad. En el supuesto de se hace un estudio de línea base, veo qué es lo que tiene la empresa y veo qué es lo que le falta. Entonces inicio la parte de planificación, elaboro la política, elaboro la matriz y per se de acuerdo a los puestos de trabajo existentes en la empresa, el plan anual, el programa anual, etcétera. Pero, sin embargo, esa planificación no se llega a cumplir en su totalidad, o de lo contrario, se elabora la planificación, pero no se ejecutan las actividades programadas, ¿no? O sea, en mi programa anual indico X capacitaciones, Y inspecciones, pero a lo largo del año no llego a cumplir y tampoco llego a cumplir ciertos documentos adicionales. En el siguiente año debería hacer nuevamente un estudio de línea base para corroborar las actividades que no cumplí o que no llegué a elaborar en el año inicial de implementación. ¿Funcionaría así? ¿Qué tal, estimado? ¿Cómo estás? El diagnóstico es solamente una sola vez. Una sola vez se hace el diagnóstico en la base de manera global. Lo que te va a ayudar a verificar si estás cumpliendo o no son las auditorías propias del sistema de gestión. Una auditoría es como un diagnóstico, pero ya en relación a otros criterios de la norma y más específicos, se puede decir. En cambio, el diagnóstico es un poco más general. La auditoría ya va más por muestra y es donde tendrías que hacer estas auditorías anuales a fin de verificar el cumplimiento. También te comento, al final del año te pide una revisión por dirección, justo lo que estoy proyectando ahorita. En la revisión por dirección, tú tienes que colocar qué es lo que has hecho y qué es lo que te falta para poder cubrir con esa meta, con ese objetivo. Y lo que te falta, pasarlo, se puede decir, pasarlo para el próximo año, incluirlo en el próximo año, ¿no? Y hacer cambios. ¿Por qué? Porque a veces yo he visto que a veces se programan, voy a hacer 20 capacitaciones en este año, y es una empresa de, a ver, ¿cuántos? De 2.000 trabajadores. Entonces es un poquito difícil por la realidad misma de hacer 20 empresas para todos. Entonces a veces ponerse la valla muy alta es también traerse consigo pues un poquito ponerse en aprieto, se puede decir, ¿no? Entonces eso te va a ayudar también a que ya para el próximo año un poquito te limites, ¿no? Entonces si este año te has puesto 20 y solamente has hecho 10, entonces el próximo año no te vas a poner 20, definitivamente, ¿no? Te vas a poner menos, te vas a poner quizás 13 o 14, ¿no? Entonces eso te va a ayudar también a que tú puedas remodificar básicamente los objetivos. Por eso que el sistema de gestión, también el sistema de gestión te pide objetivos del sistema, ¿no? Que cómo están cumpliendo estos objetivos, cómo están llevando a cabo estos objetivos propiamente de la seguridad y salud en el trabajo. Y para ello es donde te va a ayudar básicamente las auditorías y te va a ayudar la revisión por dirección. Estos dos documentos, estas dos herramientas te van a ayudar a hacer seguimiento a tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Gracias. Bien, seguimos con la pregunta de Laura Aguilar. Buenas tardes a todos, agradezco por la invitación para esta capacitación. Bueno, en primer lugar, trabajo en una entidad pública y estoy trabajando ya un año, pero no he visto, por decir, que una persona de seguridad en esto de que se está hablando haya visitado mi centro de trabajo. Y por lo tanto también me he percibido que es una construcción donde, por decir, si hubiera un temblor, estoy en riesgo, ¿no? Yo estoy en el segundo piso y al bajar, al salir afuera, veo lunas a todo alrededor. Entonces, ¿qué puedo hacer, por decir, para poner sobre aviso a la empresa?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas. Bueno, definitivamente en el sector público, le digo por experiencia, a veces lamentablemente no le dan mucha bola, se puede decir, o no le hacen mucho caso al sistema de gestión de seguridad. Por lo mismo que también que la SUNAFIL no va mucho para allá. O sea, la SUNAFIL más va para entidades privadas, va más para allá, hace inspecciones más para allá, pero de entidades públicas como que yo le digo, ¿no? Porque sería como que chocan entre ellas mismas, ¿no? Si tú eres pública, yo también soy pública, nos chocamos, entonces como que no es así, ¿no? Entonces no va, entonces, pero debería haber un seguimiento, una supervisión básicamente del sistema de gestión, porque también son entidades del Estado, son entidades, ¿no? La misma ley lo dice, que es para cualquier, tanto sector público, sector privado, ¿no? Pero lamentablemente la realidad hoy en día de nuestro Perú, hoy en día, como le digo, no es así, ¿no? Lamentablemente no es así. Lo que usted podría hacer básicamente es apoyarse con Servir. Servir, si bien es cierto, va orientado para otros aspectos, pero también tiene que ver un poquito con estos aspectos de un buen ambiente de trabajo. Tiene que ver bastante con crear un buen ambiente de trabajo, ¿no? Entonces, podría apoyarse por ahí, en tal caso, o de una u otra manera apoyarse con la SUNAFIL, pero sí tomaría tiempo, como digo, ¿no? Porque lamentablemente hoy en día no hay como que un cruce y como que chocan ahí, ¿no? No debería, ¿no? Pero se podría apoyar con Servir. Eso sí, estimada, es la recomendación que le digo, ¿no? Que le indico. Bien, seguimos entonces con la pregunta de Javier Montero. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Señor expositor, buenas tardes a todos los participantes. Yo tengo una duda con respecto a lo que es el accidente laboral. En una entrevista que tuvimos con un ingeniero que forma parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, manifestó que los accidentes laborales priman, digamos, desde el punto de vista cuando el trabajador realiza una actividad, por decir, de conductor, se accidenta con el vehículo, se considera el accidente laboral. Pero mi pregunta era porque se supone que dentro de las horas que uno está laborando, se hizo una pregunta y yo le acabo de escuchar a usted en una pregunta que absolvió el compañero que me antecedió, indicando que los accidentes laborales se considera hasta para los terceros, ¿no? que puedan estar, digamos, dentro del local, ¿no? En este caso del local. Pero dentro del trabajador, por decir, si el trabajador se accidenta, digamos, de repente en subir una escalera para ir a un servicio higiénico, ¿se considera accidente laboral o es un accidente común? Porque el ingeniero lo que ha referido es que es un accidente común, más no un accidente laboral. Eso era mi consulta. A ver, una consulta. ¿El accidente que me indicas de la escalera es dentro de la empresa o fuera de las instalaciones? Me refiero a que, por decir, un trabajador dentro de lo que es obrero, hablamos por decir de un área de seguridad ciudadana. Si bien es cierto, ese trabajador ha sido contratado para conductor. Conduce un vehículo, por decir, conduce el vehículo y el campo operativo de él es el cuadrante de responsabilidad, digamos. Pero dentro de la que él está realizando su trabajo, por decir, ¿no? Dentro de las horas, él le solicita, por decir, un servicio higiénico. Y para ir al servicio higiénico, que va a su base, por decir, sube la escalera y dentro de eso se tropieza o resbala y sufre el accidente laboral.
Ok, sí, efectivamente, estimado, es un accidente laboral, porque está dentro de la jornada de trabajo que está haciendo el conductor. Está dentro, no está fuera, no está de vacaciones, no está fuera del horario de trabajo, está dentro del horario de trabajo, pero es un régimen especial de él. ¿Por qué? Porque él no realiza actividades propiamente en un solo sitio, sino él realiza actividades indistintos. Entonces, él es conductor, pero él tiene que acercarse, obviamente tiene necesidades como cualquiera, va a un lugar y puede tener un accidente, puede tener un robo, puede tener, por ejemplo, un linchamiento, muchas cosas, pero al final se considera es un accidente, no propiamente, donde ustedes tienen que tomar las acciones preventivas correctivas, citarlo a él, decirle lo que ha pasado, por qué, entonces, pero sí es considerado un accidente laboral. Ok, entonces su respuesta de él que ha manifestado indicaba que no se consideraba un accidente laboral. ¿Por qué? Porque supuestamente el empleador le había contratado al trabajador para que conduzca un vehículo y no para subir y bajar una escalera. Eso fue su respuesta del señor. Es que, claro, su función es conductor, pero dentro de las funciones hay actividades, dentro de las actividades hay tareas. Entonces, una tarea, él puede caminar, subir la escalera, ir al baño, ir a los servicios higiénicos, o sea, es parte de sus tareas cotidianas del día que él hace, ¿no? Siempre y cuando esté dentro de la jornada laboral, ¿no? Entonces, es como yo, por ejemplo, como una persona X, por ejemplo, ¿no? Yo lo contrato a él como soldador, por ejemplo, él es un soldador. Entonces, él va a los servicios y se accidenta en los servicios higiénicos. Yo, por eso, yo no le voy a decir, no le voy a considerar porque él, si no se accidentó en su punto de trabajo, en el trabajo de soldadura, entonces no lo voy a considerar como accidente de trabajo. Es falso. ¿Por qué? Porque es parte de su jornada laboral, ¿no? Entonces sí es considerado. Mientras que esté dentro del horario de trabajo y sean disposiciones propiamente de la jefatura, o sea, propiamente de la empresa, de esas actividades, está bien, está considerado como un accidente laboral. Muchas gracias, señor Gustavo Vázquez. Ok, bueno. Bien, vemos varias manitos levantadas todavía. ¿Le parece, ingeniero, si respondemos unas preguntitas más para ya culminar con la capacitación? Porque por temas de tiempo, más que todo, lamentablemente no se van a responder todas las preguntas. Sin embargo, queremos lograr que todos puedan absorber sus dudas. Vamos a seguir con Joseph Dueñas. Buenas tardes. Buenas tardes, Joseph. Gracias por la oportunidad. También le agradezco al expositor. Ingeniero, mi consulta se basa en lineamientos de seguridad y salud en el ámbito de trabajo de conductores de carga pesada, por lo cual nosotros realizamos una labor y una jornada típica, manejamos más de la jornada laboral permitida y estamos expuestos a muchos peligros y la empresa tiene lineamientos, creo que no van de acuerdo a las leyes, la ley de seguridad y salud, permitiendo la conducción excesiva y las jornadas atípicas, extendidas, de más de 48 horas semanales. En este caso, ingeniero, ¿cuál sería la forma de reclamar y que se ajuste a la realidad de cada conductor, o perdón, de todos los conductores en sí, de la empresa para tener mejor política de seguridad y salud? Bueno, primero, para que ustedes puedan reclamar, tienen que tener evidencias. Una primera evidencia de ello es los contratos. Ustedes tienen contrato, me imagino. Deben tener un contrato. Y en los contratos deben establecerse los horarios, los beneficios, todas las consideraciones respectivas por el cual es su derecho de ustedes no realizar estas actividades. Entonces, si ustedes por A por B ven una desviación fuera del contrato,
ustedes sí están en su derecho de poder acercarse a las autoridades competentes y proceder con una queja o proceder con una denuncia respectiva, ¿no? Pero como te digo, tienen que tener las pruebas, ¿no? Tienen un contrato, tienen que tener, por ejemplo, un registro de asistencia, un ingreso, salida, algunos correos, ¿no? Tienen que tener el sustento necesario para cuando se proceda más adelante a una investigación, se pueda presentar esta información. Entonces, eso básicamente, estimado. Ahora, lo otro es que si ustedes tienen un comité o tienen un supervisor, quizás apoyarse más con el comité o con el supervisor para que adopte, ¿no? Para que se comunique con la gerencia, para que interceda más en la gerencia de alguna otra manera y le pueda dar a ustedes justamente ese apoyo del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, ¿no? Entonces, o si tuviera un sindicato, también, ¿no? Entiendo que como sindicato es con más fuerza, entiendo, pues, ¿no? Pero de alguna u otra manera, de todas maneras, tienen que tener ustedes las evidencias respectivas. Ingeniero, quería acotarle algo. En el tema de el Comité de Seguridad y Salud, en su gran mayoría, en su totalidad de los miembros, lo integran personal de administración. Solamente un representante que es conductor y cualquier acuerdo que tomen pues, en unas reuniones lo basan pues, siempre en votación y la gran mayoría son personal administrativo. Ya, entonces, ahí está el problema, pues, estimado. Recuerda que para el comité hay un grupo representante del empleador y un grupo representante de los trabajadores. El grupo representante de los trabajadores ha sido por elección, por votación. No ha sido a dedo del gerente, no ha sido por votación. Y si ustedes han votado de que el 50 o el 70% sea personal administrativo es porque ustedes han votado así. No. ¿Recuerda? No. Entonces, eso quiere decir de que la votación no ha sido tan verídica. Se puede Así decir. es. Ya, Así eso es. entonces ahí ustedes pueden de alguna manera reclamar, no pueden reclamar al comité o en tal caso, como les digo, irse a una autoridad superior para que ya ellos tomen las acciones respectivas, ¿no? Pero sí, pues efectivamente el comité es que tiene que representarlos a ustedes y tiene que tomar las acciones. Eso debería ser, sería lo más conveniente. Claro, ingeniero, puntualmente en un área, por ejemplo, que el personal administrativo son 50 trabajadores y los conductores son 150, 160 conductores, ¿cuál es la capacidad de representatividad de los conductores en el comité? ¿Cuántos integrantes debe tener el comité representando a los trabajadores y a la par con el personal administrativo? Ahí debería haber conformado 6, más o menos, aproximadamente, ¿no? Y lo más importante fuera de esto, estimado, es que ustedes tengan la evidencia o que la empresa tenga la evidencia de las votaciones. Si no existen esas votaciones, ¿no? Donde ustedes eligen, votan, o sea, si no existe un padrón electoral, como le dice, entonces ahí sí la empresa está en falta. Porque recordemos que el padrón electoral es un registro por ley, es un registro obligatorio que es fiscalizable. Sí o sí tienen que tenerlo. Y si no existe, pena para la empresa, ¿no? Pero tiene que ver, ese padrón electoral evidencia de que efectivamente ustedes han estado de acuerdo con ese grupo de comité. Y si no hay, a menos que hayan falsificado sus firmas, no creo. Pero, como te digo, entonces, si no hay, bueno, pues ahí sí ya se tendría que, ya la autoridad competente ya tendría que tomar, pues, primero notificarlo y pedirle esta información. Ya la empresa se tendría que pronunciar, ¿no? Si no lo tiene, ya vendría pues la sanción respectiva, ¿no? Pero primero tiene que haber un pronunciamiento por la SUNAFIL o por la entidad. Pero para eso, ustedes primero tienen que darles a conocer a ellos, ¿no? Doctor, y por normativa de seguridad y salud de la ley, ¿qué tiempo es reelegido el comité? ¿Eso lo dispone la empresa o hay una normativa? Hay una normativa, como máximo 2 años. Ese es el tiempo máximo. Pero mínimo es 1 año, ¿no? Pero máximo es 2 años. Ya, ingeniero, muy amable por la respuesta.